Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Dos Minas Hablando de Negocios. Acá estamos Hola, con hola. Belén. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los errores que cometemos nosotras, los errores que cometemos en nuestro día a día y también en la vida y en el trabajo y en todo, pero bueno, más lo vamos a orientar al tema negocios y demás. Y esto surge también un poco por nuestros propios errores. La otra vez yo estaba grabando unos shorts y le digo a Belén, no sabes la cantidad de veces que me equivoco y que en el medio insulto, salen todos los improperios. No voy a decir en argentino todas las puteadas, es así, porque uno se equivoca y dice, ay no, quise decir tal cosa, bueno, y volver a grabar. Recorcholis. Entonces, sí, entonces bueno, de eso se trata la charla de hoy. Las minas también nos equivocamos, podemos decirlo. Así Se va a es. hacer así, se va a titular así. Y bueno, en realidad creo que el problema que uno tiene no es el error en sí, sino me parece que es la gestión del error o el miedo a equivocarse por lo que pueda acarrear. Otra vez, no quizás el error en sí. O sea, obviamente estamos hablando de, no estamos diciendo, estamos en una cirugía y nos equivocamos y estirpamos algo que no era, ¿no? O sea, y lo Eso digo sí es seriamente, grave. no lo digo en chiste. O sea, estamos en un nivel donde decimos, bueno, metimos la pata con algo, no sé, por ejemplo, uno está con un cliente, hace una estimación y muchas veces en el concepto de que no se sabe que una estimación es una estimación, o sea, ¿qué significa? Está implícito que me puedo equivocar, no es redondo. No es que estoy haciendo una cuenta y digo 2 por 2 es 4 y si me equivoco es porque no aprendí a multiplicar, sino que estoy estimando. Y digo, bueno, me lleva, no sé, 6 meses y llegué al cuarto y me estoy dando cuenta que se extendió porque se estimó mal, nos equivocamos. Una, dos, tres personas, lo que fuera que les corresponde. Entonces, el problema es cómo lo gestionamos. El error está, no lo podemos evitar, se dio, nos equivocamos. El problema es cómo salimos a hacerle frente. Porque también hay mucha tendencia, y uno lo ve mucho, y a mí me pasa inclusive como usuario, que hay como una negación del error o una patear la pelota para afuera y o que sea el otro, ¿no? Me pasa como usuario, digo, mira, estaba haciendo una transacción, estaba haciendo algo, les digo, yo pedí esto y me mandaron esto, por decir algo. Y decir, bueno, sí, la verdad nos equivocamos, lo resolvemos, no, o sea, empezar a decir, no, bueno, pero usted, no, por cosas trivial, pero quizás muchos se identifican. Entonces, me parece que a lo que voy no es a eso, sino es que a veces hay un proceso de cubrir y que me parece que está mal encarado, porque creo que a mí me resulta mucho más honesto que digan, che, bueno, nos equivocamos y vamos a ver cómo salimos adelante a partir del error o cómo lo resolvemos en contra de, no, bueno, no es tan así, lo que pasó es que, y tirás la pelota para el otro lado y empezás como a veces a hacer tiempo, en lugar de decir, che, sí, bueno, perdón, y ser, digamos, resolutivo como para hacer, si se quiere, el parche, no sé cómo lo quieran llamar, ¿no? Pero entonces pasa bastante, y con los clientes también, ¿no? Uno dice, bueno, tengo miedo de enfrentar el tema y uno termina generando a veces mucha más fricción al ser, no quiero decir deshonesto, porque suena fuerte, ¿no? Pero a veces uno es como, viste, que la tratás de Pilotear. dibujar, pilotear, no sé, claro, o sea, que como que no parezca, y termina a veces siendo bola de nieve, ¿no? O Mm. sea, también pasa eso. Entonces, cómo arreglar el error o cómo gestionarlo creo que es un tema. Y en lo laboral también nos pasa, decir, uy, sí, me equivoqué con esto y me van a tomar de que soy el bobo, la boba del equipo o lo que fuera, ¿no? Hay como mucho de presión, no sé, personal a veces y demás, pero para mí la no gestión del error genera un problema mayor. O sea, yo lo he visto en equipos, o sea, siendo parte muy pequeña de un equipo, si se quiere, o sea, o muy recién iniciada,
gestionando equipos y viendo esos procesos con un cliente y siendo cliente. O sea, lo he visto de todos lados y a veces hay como patrones de comportamiento que se repiten. Quizás eso es lo que me parece interesante ver. Y de paso decimos, nos equivocamos, hay un short donde mencionamos que nos equivocamos en la edición de un video y lo aceptamos, o sea, sabemos que estuvo mal, no vamos a sacar el video porque tampoco es que estuvimos diciendo algo que no era conceptualmente, ¿sí? Pero bueno, o sea, pusimos un icono mal, o sea, corregimos o al autocorrector, lo que fuera, y se nos pasó. Aceptamos que no nos puede pasar y lo que hacemos es que aprender del problema, ¿sí? Aprender y decir, bueno, ¿dónde se nos pasó? Y en la última revisión uno venía recopado haciendo algo, a veces en la lectura, ¿qué nos pasa? Que leemos lo que estamos pensando y no lo vemos, no sé, no lo volvimos a mirar y nos pasó. Entonces, ¿qué decir por ahí? Bueno, capaz que hago un nuevo control de calidad, le pido a alguien que lo mire antes para que alguien que no tiene nada que ver, que no viene en el tema, que nada, lo revise, ¿sí? Entonces, bueno, ahí quizás también nos metemos en que los errores también son parte de calidad, ¿no? Cómo los gestiono es un poco de ese control que a veces falla. Sí. El tema es aceptarlo y cuando uno lo acepta, lo puede mejorar. Si lo negamos o lo mal justificamos, no lo vamos a arreglar. Ese es el problema. Entonces, cuando se siga repitiendo, decimos, bueno, es un patrón de comportamiento y ahí sí perdemos fiabilidad. Claro. Sí, sí. Incluso yo creo que errores, bueno, ya dijimos, cometemos todos, ¿no? En distintos ámbitos de la vida. El tema, por ahí uno dice, ay, cometí un error, voy a perder la credibilidad. Depende. Puede ser un error muy simple, que, bueno, se pasó por algún tema y nada más, lo reconoces, se arregla, se cambia el proceso o demás y ya está, no pasó nada. Sí, bueno, ahí va a depender, digamos, de la criticidad del error que cometas también, ¿no es cierto? Y en esto que mencionaba sobre los negocios, por ejemplo, con respecto a los errores que uno comete hacia sus clientes, que creo que es lo que por ahí Más impacta, ¿no? más impacta, digamos, claro, en el exterior, que es la persona que te paga, digamos, básicamente tu cliente o tu usuario. He escuchado como excelente práctica, que me pareció fantástico, de varios emprendedores, lo que hacen es decir, no discuto, tenés razón, aunque el cliente por ahí también la pueda dibujar y demás, pero dicen, no, está bien, te resuelvo el problema de esta manera. Y así también genera fidelidad con tus usuarios, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo le digo, no, pero vos te equivocaste acá, pero vos hiciste mal acá, pero no sé qué, y te pasas en discusiones, primero es un gasto de energía, de tiempo y es un costo extra para tu empresa, además de que puedes llegar a perder ese cliente, además de que no solo eso, sino que ese cliente después te pone malas reviews y te baja muchísimo el puntaje, le cuenta a sus amigos que vos sos un desastre. Bueno, todo eso baja muchísimo. Claro, es una bola de nieve. En cambio, si vos decís, no, mira, yo no importa de quién fue el error, pasó, esto es lo que es, vamos para adelante y veamos la manera de solucionarlo, eso ya te genera a vos un vínculo hermoso con tu cliente. Entonces, ya eso es súper importante. Y después lo que dijiste, por ejemplo, respecto a las estimaciones, podemos hablar en otro momento capaz de estimaciones. Sí, me parece que estaría bueno. Totalmente. Es para un tema largo, sí, pero también es un punto donde hay mucho, a veces se ve mucho ese error. O sea, a mí me ha pasado decir, bueno, ¿cómo le decimos que metimos la pata y no llegamos? O sea, es como algo que se da bastante. Pero creo que ahí el concepto viene antes, por eso decía, después lo podemos hablar en otro, porque el concepto del error de estimación es, trato más o menos de decirte cuánto me va a llevar, pero nunca es un número exacto. Pero bueno, eso lo dejamos aparte. Y bueno, sí, creo que los errores los cometemos todas, como dijiste, bueno, en el caso del video, ya que estamos lo comentamos, a mí me pasó que yo lo escuché después de nuevo y dije, está todo bárbaro, no vi lo que estaba, entonces bueno, en la revisión y bueno, cosas que pasan. A veces andamos algunas semanas un poco más apuradas, otras menos apuradas y bueno, se nos pasan cosas también.
Así que bueno, queríamos comentar eso de nuestra humanidad. Pero lo más importante es, como decías, qué vamos a hacer con ese error que tenemos, ¿no? O sea, cómo vamos a aprender para futuro que no vuelva a ocurrir o qué medidas vamos a tomar. Así que, y me acordaba también de la época, ya no se escucha tanto, pero esa época de fail fast, o sea, como errar rápido, o sea, comete todos los errores primero y aprende, ¿no? Después Ujú. fue fail fast, learn fast. Porque primero era todo fail, que nos podamos equivocar todo lo que podamos. Me decías, bueno, pero está bien, me equivoqué, y entonces después se sumó el learn fast. O sea, sí, equivocate, pero aprende de eso que te Claro. equivocaste, no simplemente equivocarte. Y hace mucho que no lo escucho a eso, no sé, a ese lema tan famoso en su época. Ujú. Este, Es verdad. pero sí, la idea es que cuando nos equivocamos, no es solo equivocarse y mandarse todas las macanas del mundo mientras se experimenta, o sea, no hacerlo a propósito, ¿no? Sino aprender de esos errores que cometemos en el día a día. Así que bueno, también quería comentar sobre esa Sí. tendencia que fue en un momento de aprender y aprender. Pero creo que no pegó tanto esa de experimentar, equivocarse y aprender. Porque de hecho hay empresas que todavía, por ejemplo, en empresas en las que he estado, que el concepto de equivocarse siempre fue como un pecado Sí, capital. claro, el Mm. tema es este, cuando uno está en compañías, corporaciones o con lemas, es como, bueno, sí, fíjate, que también creo que viene ahí un poco la gestión o el reconocer y que venimos como, yo siento que a veces como que en algunos contextos laborales te retrotrae a ser chiquito y al como metí la pata, uy, rompí el jarrón y te decís, uy, me van a arrestar. Entonces, no, o sea, es como que a veces hay como una involución a eso y claro, o sea, si a mí me llevan a eso, decir, uy, no, trato de taparlo, o no me quiero equivocar, o tengo miedo, tengo presión y demás, o también después aparece el otro sí, cuco que está muy, que ha proliferado mucho, que es lo de la frustración. Me equivoqué y me frustré. No, ahí sí estoy con, me equivoqué, bárbaro, ¿por qué? Porque estoy aprendiendo, porque es la primera vez o no que lo hago, pero no hace tantas veces que lo hago, porque me cambiaron el contexto o bueno, y me equivoqué, o sea, o no me di cuenta o se me pasó. Bien, aprendo, mejoro mi proceso para, tiene que ser una motivación. O sea, de hecho, eso sí, o sea, el error, si bien uno no busca el error, no es buscar el error y equivocarse y romper todo porque así aprendo, no es necesario, me parece, tengo que haber un Ujú. equilibrio. Pero bueno, me equivoqué, aprendo, trato de ver, bueno, cómo no se repite. Si está en mi poder, creo que analizar la situación está bueno porque también nos da una pauta de qué está bajo nuestro control o no, porque a veces uno dice, bueno, sí, me equivoqué, Sí. pero ¿por qué? Y no sé, porque me hicieron decidir muy rápido, porque me obligaron a tomar una decisión para la cual no estaba capacitado o hacer algo para lo que realmente, entonces, también me equivoqué, ¿qué tengo que hacer después? Y o no aceptar hacer esto, o capacitarme para esto. Entonces, siempre tiene que haber como un análisis ahí de por qué se dio el error, ¿no? O sea, me parece que tiene que ver con eso y es algo como muy, muy cross cualquier cosa, o sea, te sirve en tecnología si estás construyendo algo, no sé, se te prendió fuego el producto, estabas armando, bueno, a ver qué pasó. Y lo pinté con una pintura que se prende fuego al sol. Bueno, listo, ¿qué hago? La próxima hago una prueba de todas las pinturas que tengo que usar. Ujú. Está bien, pero aprendí, porque es la primera vez que estaba construyendo algo que iba a estar al sol y es válido, ¿no? O sea, el tema es bueno, tener expectativas, o sea, y bueno, ir gestionando, para mí gestionándolo y que no sea una cosa, bueno, sí, me repegó mal, me re frustré, es como si nosotros hubiéramos dicho, bueno, la verdad, metimos la pata con el video y no, bueno, no hacemos más videos. No estamos listas para hacer videos porque nos equivocamos en un video de 100. Ok, alguien te puede decir, y te pudiste no haber equivocado, totalmente. Ujú. También nos pudimos haber equivocado en los primeros 50. El tema es seguir insistiendo, aprendiendo. O sea, tampoco seguir insistiendo y seguir pasando por el Ujú. mismo lado porque ahí como que tampoco sirve. Pero bueno, es un poco de gestión emocional también el fallar y equivocarse. Sí, sí, como dijiste, creo que justamente estaba pensando cómo gestionamos los errores, ¿no? Por un lado, la emoción, lo que decías,
Si me agarra frustración, bueno, ¿cómo hago para esa frustración transformarla en aprendizaje, en acción? Motivación. O lo mismo, claro, lo mismo el enojo, lo mismo la depresión, no, ya me deprimí porque me salió mal. No, bueno, ver de qué manera eso. Por un lado, me parece que es muy importante la gestión emocional de un error y también, como dijimos después, la gestión del proceso en sí, que sería como la otra etapa, reflexionar, ¿no? Lo que mencionaste, reflexionar, pensar a ver por qué sucedió, hacer, hasta diría, si nos vamos un poquito más tema calidad, hacer un análisis de este, causa raíz, ¿no? De por qué Claro. surgió ese error, de cómo podemos solucionarlo, de cómo si tenemos que cambiar procesos y demás, ir por ese lado. O sea que como que hay varias patas de la gestión de un error. No sé si otra más se te ocurre, a mí se me ocurrieron esas dos ahora que un poco No, como no, para no, yo estoy bajar. de acuerdo. O sea, Ujú, digamos, más concepto a lo que veníamos diciendo, pero mm, yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque, o sea, error puede llevar a, si uno está construyendo algo, a falla, o sea, porque yo meto la pata con algo, lo cual implica, no sé, una falla en un proceso. Como ujú, decís, hay grados de criticidad obviamente en los errores. Nosotros estamos hablando, alguien te puede decir, y bueno, hay errores, hay cosas que son irremediables. O sea, si te explotó algo y no lo vas a arreglar, está bien, estamos de acuerdo, pero también hay como una sucesión hay muchas cosas que pasan, es como decís, la causa raíz, o sea, no es algo que empieza solo con una pequeña parte. Entonces, eso también estaría bueno tenerlo en cuenta. Yo creo que el error no hay que ni minimizarlo ni maximizarlo, o sea, no hay que ignorarlo. Tampoco hay ujú. que maximizarlo. Por supuesto, estamos en contextos donde no ponemos en peligro a nadie ni nada, ¿no? O sea, no estamos en cosas, estamos hablando de eso. En otros contextos donde realmente, no sé, implican riesgos o demás, obviamente que todas estas cosas ya se evaluaron y ya se evita o se minimiza Claro. la posibilidad de los errores, que también es un poco lo que estamos hablando nosotros, pero quizás con un grado, con un umbral mucho más estricto, pero el proceso es el mismo. A ver, Ujú, qué errores puede haber, qué fallas puede haber, las analizo, busco las raíces, ¿sí? Veo los procesos una y otra vez para evitar que sucedan estas cosas. Hay varios chequeos de cosas o varios puntos de chequeo, ¿sí? O sea, la realidad es que el mundo tiene un montón de cosas que no pueden decir son peligrosas y funcionan. Entonces, sí. también es eso, es ese granito de arena. Y sobre todo eso no caer en el pánico o no decir, bueno, no sé, soy un inútil, no sirvo para esto porque me equivoqué. Creo que no sirve de Sí. nada, o sea, no aporta ni a nivel sinergia de equipo, si querés y sos parte de un equipo, Ujú, no aporta para vos, porque no lo resolvés tampoco y no vas a crecer, ni profesionalmente ni para uno, porque la autotortura en ese sentido no tiene ningún sentido. Lo dice alguien que le costó muchísimo durante mucho tiempo en los inicios profesionales y demás gestionar el error. O sea, es una persona sí. que tenía pánico y era demasiado, ¿cómo se le llama esto? No me sale la palabra, perfeccionista. Ujú, Y a veces ser perfeccionista no significa no equivocarse. sí, tal cual. Entonces, como que ahí también hay que tener en cuenta, me parece, Ujú, estas cosas. Entonces, buscamos el caso raíz, mejoramos el proceso, no nos estancamos, lo aceptamos en una primera instancia, si quiere lo aceptamos, le damos visibilidad al error. ¿Para qué? Porque si es visible, si es tangible, lo podemos resolver o lo podemos evitar que suceda. Y a nivel lo que decías vos con el cliente y demás, ¿te acuerdas que antes había un lema que decía el cliente siempre tiene la razón? O sea, primero uno lo arreglaba de esa manera, ujú, decías, bueno, a mí me interesa más conservar el cliente que tener algún problema. De hecho, hay una anécdota que yo lo leía que hablaban de Ferrari. Entonces, el director, que después, bueno, obviamente ya ha fallecido, además contaba, dice, ¿por qué? Dice, ¿considera usted que la gente compra Ferraris? Dejemos de lado tener la capacidad, ¿no? Pero ¿por qué le importa? Es sí, que puede elegir un Ferrari o puede elegir, no sé, un Lamborghini o lo que fuera, o sea, va a decidir si yo tengo esta capacidad de elegir. Así como nosotros elegimos el chocolate Milka o el otro, bueno, la gente elige. sí. Y entonces
decía, porque nosotros le damos una experiencia al cliente, o sea, lo hacemos parte y lo integramos, no vendemos un auto. Y decía, por ejemplo, que precisamente un cliente había tenido un problema con el auto. Entonces llamó y dijo, tengo un problema, no sé, con el motor del auto, una falla importante, digamos. Ujú. ¿Qué hizo? Dijeron, bueno, a ver, le vamos a mandar un ingeniero de acá, le vamos a mandar todos los repuestos y le vamos a arreglar el auto. Va todo a costo de Ferrari porque no puede ser que haya pasado esto en este tiempo. Entonces dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, pero si eso lo tiene que hacer cada vez, dice, el costo del auto no le va a cubrir el proceso. Y le dice, no, primero no me tiene que pasar cada vez. O sea, voy, retengo a un cliente que además no solo me va a volver a comprar un auto, llegado el caso, sino que me va a recomendar. Y por otro lado, aprendemos nosotros del problema para que no vuelva a pasar. Entonces, a ver. Por algo es Ferrari, ¿no? También. Claro, por algo era, claro. Bueno, Bueno, y pero de ahí tenemos que aprender nosotros también. Claro. pero bueno, son políticas, o sea, Ujú. obviamente hay un montón y va un poco a esto que vos decías, de quizás cuando estoy emprendiendo también o me quiero hacer una imagen, tener una política de decir, bueno, al cliente lo atienden bien y no solo, bueno, ya le vendí, ya está, o sea, si tiene un problema no importa, pues ya puso la tarjeta. Y a Ujú. veces esa política desde nuestro lado también molesta bastante cuando hay un error, ¿no? Cuando hay una falla o algo, decís, che, ya está, como ya me vendiste, no te importa. Sí. Pero bueno, me fui un poco, pero me acordaba de eso de Ujú. la política de que a veces un error o una falla que no la pudimos evitar, la tenemos que salir a resolver. Y también cómo le pongamos la cara, el pecho a eso, puede hacer mucho la diferencia. Sí, totalmente. Y hablaste también sobre el perfeccionismo. Yo digo que por ahí soy una perfeccionista en recuperación, porque no sé si en algún momento uno se puede recuperar de eso, pero creo que sí se puede aprender mucho, ¿no? De cómo ir cada vez siendo también un poco más flexible con uno y con las circunstancias y demás. Y entender también, como decías por ahí en el caso de los perfeccionistas, que como lo mencionaste antes, no todo está bajo nuestro control a veces, ¿no? Nos podemos hacer cargo hasta donde podemos de nuestro círculo de influencia, digamos, y nada más. Exactamente. Este, y bueno, me parece que también con respecto a este ejemplo, que estuvo muy bueno el de Ferrari, por algo, como dije, Ferrari, ¿no? Entonces aprovechemos de esos grandes casos, o esos casos de estudio que podemos decir de ese conocimiento, decir, bueno, pero ¿por qué Ferrari va a ir y va a mandar? Porque ellos también aprenden de eso, ¿no? En este caso, aprendía de cuál era el error para que no les vuelva a pasar esto, por ejemplo, en los motores, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo podemos hacer nosotros con nuestros clientes, en nuestros procesos, en nuestro día a día, todo el tiempo, para tratar de, al menos que no nos vuelva a pasar, o si cometemos otro error, que no sea el mismo, que eso es lo más Claro, importante, no tropezar con la misma piedra. totalmente. Equivocar nos vamos a equivocar, pero que no sea con lo que ya me vengo equivocando hace 20 años. Y la otra es que creo que un poco, no sé si también es medio nuestra generación, lo voy a tirar ahí para que nos comenten, esto de no equivocarnos, porque por ejemplo en la escuela sobre todo me viene a la mente, se insistía mucho, ¿no? En cómo en las notas, ¿no? Si yo me equivoco tengo menos nota y bueno, es en esa competitividad o autocompetitividad que se genera, o también por ahí desde los hogares que te dicen, no, tenés que sacarte 10. Bueno, todo eso genera como estos comportamientos de no quiero equivocarme nunca, ¿no? Entonces como para pensarlo y reflexionar un poco, me parece. Sí, sí, totalmente. Porque Mm. además te genera esto que después no sabes, o sea, el que se obsesiona, Mm. después no sabe cómo gestionar. Che, ¿cómo me equivoqué? Claro. Mm. ¿Cómo me, equi- ¿Cómo me Y equivoqué? No sé, hay un sí. mito, yo no lo voy a, no sé si lo voy a contar, pero si es verdad, o sea, digo, es un mito, pero este sí es local, de la construcción de la Facultad de Ingeniería de Las Heras, que iba a ser una iglesia en realidad, que Ujú. le falta un pedazo arriba, le falta altura. Y precisamente o sea, hay parte que es así y después hay gente que la fue decorando, haciendo el mito, pero
precisamente salió un alumno, sí, un alumno obviamente de ingeniería y demás, civil y demás, muy, multipremiado, digamos, lo que se decía esto, y le dieron la construcción. Y como era una persona que había sacado 10 por todos lados y era súper, 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 nadie le revisó los cálculos. Porque nadie se podía, digamos, nadie osaba, digamos, decir, no, bueno, pero si esta persona, es como decir, bueno, no le voy a discutir, está bien, no le vas a discutir a Einstein la teoría de la relatividad si no sos un físico y no conoces, estamos todos de acuerdo, pero bueno, eso fue una cosa que, y bueno, aparentemente los cálculos de peso con el hormigón y demás, una cosa así, yo de civil no sé, pero bueno, más o menos, hicieron que no se pudiera seguir construyendo. Esa es la parte real de la historia. Después algunos hicieron no, que la persona después tuvo muchos conflictos y demás por haberse equivocado porque no lo gestionó y demás. Eso no lo sabemos, pero lo que decía por los pasillos era precisamente eso, que en principio lo dejaron trabajar casi solo y nadie dijo, bueno, a ver qué pasa. Y bueno, es la cara, el otro lado, ¿no? El error. Sí. Pero Sí, bueno. eso pasa también, que a veces nos confiamos, decimos, bueno, venimos con unas seguidillas de que va todo bien, y bueno, Éxitos. entonces, claro, y después de repente decís, bueno, no lo voy a revisar, justo ese que no revisaste Relajás, claro. cayó. Bueno, y como para chusmear también un poco sobre eso, hay una historia muy parecida, no sé exactamente los detalles, pero es prácticamente igual, sobre la Facultad de Ingeniería en la UTN de Córdoba, donde yo asistí también. Por eso llega hasta cierto nivel y no dicen, ¿no? Claro, Pero bueno, lo mismo. sí, ese es el tema. O sea, son cosas que uno iba por el Sí. pasillo y decían, che, ¿por qué no se puede seguir subiendo? No, pues está cerrado y no, porque en realidad, y hay fotos de en realidad tenía que tener la cúpula, esto, aquello. Después también se decía que no se podía, eso no sé, también que no se podían revocar y volverlas a refaccionar porque el peso de ponerle ciertos decorados y demás también hacía peligrar el tema. Son cosas que, bueno, y según por eso también lo fueron, cada uno pasa de generaciones y por lo menos ya casi hay un fantasma también, pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Pero sí, o sea, son cosas que uno podría decir, y el lado B del perfeccionismo o de venirse a veces confiado con algo, y uno no es infalible, eso creo que es lo que tienen que tener en cuenta, o sea, un error no es algo para decir soy un inútil porque me equivoqué, o soy un incapaz o lo que fuera, ese sería un lado, y el otro tampoco soy infalible, o sea, está bueno revisar. Creo que es un poco... Sí. Así que bueno, hemos charlado bastante de esto. Si quieren nos dejan ahí comentarios sobre otros errores que o hayan cometido ustedes o se han enterado y que sean Vox Populi o Chismes de la lo que... gente que se equivoca. Y sobre todo lo más importante que aprender. Ah, esa es otra que no mencionamos, pero que es súper importante me parece. No solo aprender de mis propios errores o los de mi equipo, lo que fuera, sino también de otros. O sea, ver de los aciertos y de los errores de otros. Observar también, ah, mira, aquel se equivocó en tal cosa y bueno, yo no voy a ir a hacer lo mismo porque capaz que tengo el mismo resultado, ¿no? Entonces eso también es importante. Sí, hay que mirar, quizás a veces el que fue primero y se cayó o sea, a la Sí. vuelta del hoyo, no seguirlo, claro, o sea, ir Ujú. analizando un poco. De hecho, mucha gente de la que emprendió y demás, o personas que ya de pronto a nivel inclusive global, o sea, tienen empresas grandes y demás, te dicen, bueno, yo lo primero que hice acá y fallé. Entonces, bueno, o sea, también lo comparten para que uno diga, bueno, estoy parado más o menos ahí, ¿qué hago? O sea, lo pienso, ¿no? O sea, lo pienso. Entonces, eso también, como decís, claro, está muy bueno. Sí. No, por ahí, bueno, también ver, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, aquel se equivocó en tal cosa, pero resulta que justo hoy en mi tiempo y lo que fuera, si yo hago el mismo paso que al otro le dio un error, capaz que a mí me da un acierto. Bueno, todo eso es para analizar. Hay que analizarlo todo. Yo Ujú, creo que es eso. O sea, como dicen, a veces es suerte, un poco, o sea, hay de todo. El tema es ujú. cuando me equivoco, digamos, que no se me venga el mundo quizás abajo, ¿no? O sea, Sí, gestionarlo más que nada. Y más en lo comercial o lo que decimos,
tratar de aceptarlo, que es la mejor manera de, como vos dijiste, generar fidelidad, Caro, y generar, digamos, un buen feedback. Bueno, los dejamos por hoy. Los Que tengan dejamos. buena tarde o buen día y nos comentan cualquier cosa. Comenten. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Si te gusta nuestro trabajo y nos querés apoyar, nos podés invitar un cafecito por Coffee. Te dejamos el enlace en la descripción. 1.000.000 de gracias. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.